La Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia presenta el devocional del día. Meditaremos en las riquezas y delicias de la palabra de Dios, un capítulo por día. Esdras capítulo 10. Saludos, estimado oyente. En el capítulo 9, Esdras recibió la dura noticia de que el pueblo y los sacerdotes habían desobedecido al Señor, emparentando con las mujeres de aquellos pueblos paganos que Dios explícitamente les había prohibido. A la luz de este capítulo 10, quisiera que podamos meditar en cuál debería ser nuestra reacción ante el pecado. En primer lugar, Esdras y el pueblo reconocen su pecado y lo confiesan delante del Señor. La palabra de Dios advierte sobre la necedad de aquel que encubre su pecado. Proverbios 28:13 dice que el que encubre su pecado no alcanzará misericordia. También el salmista declara diciendo en el Salmo 32 que el tratar de ocultar su pecado trajo una aflicción a toda su vida. Y la realidad es entender cuán necio es pensar que podemos ocultar nuestro pecado de los ojos de aquel que lo conoce todo. En el verso 2, Secanías le dice a Esdras: sí, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. La confesión no solo consiste en entender que hemos pecado, sino en reconocer contra quién hemos pecado. David en el Salmo 51 nos da un gran ejemplo de esto diciendo: contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos. Nunca veremos lo ofensivo de nuestro pecado hasta que lo veamos como una ofensa directa a nuestro Dios. En segundo lugar, tanto Esdras como el pueblo, al reconocer su pecado delante de Dios, se dolían por su pecado. Todos lloraron amargamente y se lamentaron de haber pecado contra Dios. El pecado en nuestras vidas debe producir un dolor por haber despreciado a Dios, por habernos rebelado contra su autoridad y soberanía. Lo que distingue a los hijos de Dios del mundo en relación al pecado es que el mundo no se duele en el pecado, pero los creyentes debemos afligirnos a causa del pecado. Además, es lo que el Señor demanda cuando dice en su palabra: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón. En tercer lugar, en este capítulo, vemos que luego de confesar nuestro pecado y lamentarnos de él, es imperiosamente necesario apartarnos de él. No es consistente pensar en un arrepentimiento de alguien que reconoce su pecado ante Dios, que supuestamente le causa dolor, pero que no está dispuesto a abandonar su pecado. El profeta Isaías dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Estimado oyente, la palabra afirma que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es una triste realidad, pero ¿cuál es tu reacción ante el pecado? ¿Reconoces que el pecado es una ofensa directa a Dios? Cuando pecas, ¿hay aflicción en tu alma por haber pecado? ¿O solo hay deleite y satisfacción? Cuando pides perdón por un pecado, ¿luchas por apartarte del pecado? Pero qué gran consuelo y esperanza hay en la palabra de Dios, que nos dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Estimado oyente, solo en Cristo hay perdón de nuestros pecados. Solo en Cristo hay vida eterna. Por tanto, arrepiéntete de tus pecados y ve a Cristo. Cree en Cristo y refúgiate en su justicia perfecta. Gracias por acompañarnos en el devocional del día, presentado por la Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Si deseas más información, búscanos en todas las redes sociales como Asociación de Iglesias Bautistas Reformadas en Bolivia. Que la gracia y la paz de nuestro Señor te acompañen.